Hola a todos, mi nombre es Jonathan Castellanos y hoy les vengo a presentar el ejercicio A de la tarea 3 de Física General. Entonces dice así: un estudiante obtuvo los resultados después de llevar a cabo un experimento con una bolita de masa, la cual se dejó caer desde el reposo sobre un plano inclinado de altura h y un ángulo de 30 grados. Como se muestra en la figura 1, se considera que el plano inclinado es liso, es decir, el rozamiento es despreciable. Al llegar al final del plano inclinado, la bolita continuó su movimiento sobre tres superficies horizontales distintas, cada uno con diferentes características de rugosidad. En cada superficie, la bolita recorrió una distancia antes de detenerse por completo debido al rozamiento. El estudiante registró los siguientes datos para cada superficie. Entonces tenemos que un ángulo de 30 grados, una altura de 0,8 metros, una distancia de 0,9 metros, una segunda distancia de 1,2 metros y una tercera distancia de 1,5 metros. Con base en los datos experimentales obtenidos, determinamos el coeficiente de fricción para cada una de las siguientes superficies horizontales. Entonces, aquí en el diagrama de cuerpo libre inclinado tenemos que la normal actúa hacia arriba. Aquí en el plano cartesiano tenemos que la masa va así como en diagonal. Tenemos eh, la masa en X y la masa en Y. Entonces nos piden hallar la aceleración con la que cae la bola. Entonces tenemos que el peso es igual a peso por el seno del ángulo. Tenemos que el peso en Y es igual a el peso por el coseno del ángulo. Entonces con la sumatoria de las fuerzas en Y podemos hallar la normal, que es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Y con las sumatorias en X podemos hallar la aceleración, que nos da una igual aceleración es igual a la gravedad por el seno del ángulo. Entonces nos piden que hallemos la aceleración con la ecuación. Entonces reemplazamos los datos y tenemos que el ángulo es de 30 grados, y al reemplazar los datos en la fórmula de la aceleración nos da que tenemos una aceleración de 4,9 metros sobre segundo. Para hallar la velocidad final necesitamos primero hallar la distancia. Entonces para esto reemplazamos en la fórmula y nos da que tenemos una distancia de 1,6 metros. Hallamos la velocidad final con las ecuaciones del movimiento uniforme acelerado. Entonces nos da que velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la distancia, dos veces la aceleración por la distancia. Entonces, como la velocidad inicial es cero, entonces nos queda que velocidad final al cuadrado es igual a dos veces la aceleración por la distancia. Entonces, hallamos la velocidad de la bola en el plano inclinado, reemplazamos los datos y nos dice que la velocidad final es igual a 3,96 metros sobre segundo. Y esta velocidad final nos sirve para la velocidad inicial en el plano horizontal. Entonces, en el plano horizontal tenemos en el diagrama de cuerpo libre el plano horizontal, que la normal actúa hacia arriba, que la masa hacia abajo y la fuerza de fricción. Entonces, eh, para hallar aceleración en el plano horizontal tenemos que todas las fuerzas, la sumatoria de las fuerzas en Y, podemos hallar la normal, y la sumatoria de fuerzas en X, hallamos el coeficiente de fricción. Entonces hallamos la aceleración en el plano horizontal, entonces reemplazamos los datos con la fórmula de movimiento uniforme acelerado y nos da que la aceleración es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la distancia. Entonces reemplazamos la aceleración en el plano horizontal y nos queda que el coeficiente de fricción es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre dos veces la distancia por la gravedad. Entonces con esta fórmula hallamos los coeficientes de fricción cinética para las distancias mencionadas anteriormente. Entonces tenemos que cuando tenemos una distancia de 0,9 metros, entonces nos da un coeficiente de fricción de 0,90. Para cuando la fricción
la distancia es 1,2 metros, la fricción es de 0,66 y cuando tenemos una distancia de 1,5 metros, el coeficiente de fricción es de 0,53. Eh, para esto nos piden solucionar unas preguntas. La primera dice, ¿cómo cambiarían los resultados experimentales si duplicaras la masa de la bolita? En este caso, pues la masa de la bolita no nos afectaría porque en la ecuación que hallamos anteriormente, la masa no la necesitamos para hallar las variables. Entonces, de igual manera, el coeficiente de fricción no depende de la masa de la bola. Otra de ellas es si el ángulo de inclinación del plano fuera mayor, ¿cómo cambiaría la velocidad de la bolita al final del plano inclinado? Un ángulo mayor, para este caso, aumentaría la velocidad final. Por lo tanto, aumenta la distancia recorrida en el plano horizontal. ¿Cómo se relaciona el tiempo que tarda la bolita en detenerse con el coeficiente de fricción? Si redujéramos el coeficiente de fricción, la bolita tardaría mucho más en detenerse y por lo tanto la distancia recorrida será mucho más. En conclusión, a menor fricción, menor desaceleración.